Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando en el día de hoy está con nosotros acá en este programa, como ya es habitual, el analista político, escritor y un máster en ciencias políticas, Julio M. Chilling, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Encantado, Daniel, todos los jueves de estar aquí contigo. Bueno, quería abordar contigo, a pesar de que ya han pasado más de 24 horas de la votación que hubo en Naciones Unidas con referencia al embargo que tiene Estados Unidos sobre el gobierno castrista en la isla de Cuba. Y digo abordar este tema porque se han desatado una serie de opiniones con relación a que si las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se están enfriando y que ya sencillamente se está distanciando Estados Unidos de Cuba, y por otra parte hay otras personas que opinan de que lo que pasó en Naciones Unidas es parte del paisaje. Este tipo de opinión también la tengo yo, y pienso que lo que se discute en Naciones Unidas realmente es parte del paisaje solamente. Pero bueno, quería analizar contigo el tema porque el canciller cubano, el señor Bruno Rodríguez, se apareció allí con un discurso que data de hace 5 décadas atrás. Era el mismo discurso, trataba a Estados Unidos como el imperialismo. Y es exactamente los reclamos que se hacían, era como si no hubiera restablecido relaciones, como si no hubiera habido un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, y como si la política real entre las dos naciones no fuera distinta por completo a aquel discurso que se estaba emitiendo en ese hemiciclo de Naciones Unidas. Por eso muchas personas, yo digo que son ingenuos políticos, piensan que se han enfriado las relaciones entre la actual administración y el régimen castrista. No sé cuál es tu punto de vista, pero yo tengo algunos argumentos para pensar todo lo contrario, y ya que lo que se hizo en Naciones Unidas fue una especie de circo para consumo interno del cubano de a pie y para muchos ingenuos internacionales que creen realmente que la posición de Cuba es una posición inamovible y que hasta que no se levante el embargo, Cuba no va a dar un solo paso para ningún lugar. No sé cómo tú ves la situación. No, yo creo que coincido con la lectura que tú le das. Le añadiría que los dos rostros que uno ve, en otras palabras, el de la retórica desafiante, antigua en las Naciones Unidas, y la retórica tal vez a puerta cerrada con la delegación norteamericana, es el mismo rostro. Este es el verdadero rostro. En otras palabras, Cuba comunista sigue viendo a los Estados Unidos y el modelo democrático como un enemigo. La única razón por la cual ellos buscan, digo ellos, la dictadura cubana, un acercamiento con los Estados Unidos, es por las sanciones, por el embargo, que lo que quiere es preferencia económica. Eso es todo. Entonces, lo que está demostrando en el discurso y en esas votaciones en las Naciones Unidas, más que nada simbólica, es el mensaje y la búsqueda de la solidaridad de otros países a través del mundo, que cada año efectivamente han incrementado en número, porque Washington en efecto no ha seguido el curso de hacer ese mismo de cabildeo para realmente lograr una votación, porque si los Estados Unidos quisiera tener un número de cifras diferente a las Naciones Unidas, haría una campaña donde pondría énfasis en la violación de derechos humanos para presentar el caso de que por eso es que están las sanciones, pero no les interesa, sino deja que básicamente el régimen mueva la votación, el cabildeo como ellos quieren, y entonces logran esos números. Pero es el mismo rostro, porque es la misma naturaleza. En otras palabras, reitero, lo que estamos viendo es los propósitos que siguen siendo los mismos. Lo que busca, insisto, es el comercio, y por eso es que simultáneamente por los Estados Unidos estamos viendo gobernadores, estamos viendo la secretaria de Comercio, estamos viendo todo este movimiento a la misma vez que está esta retórica guerrerista de la dictadura cubana, porque en efecto tanto la administración del presidente Obama como la dictadura cubana, todo esto lo que busca es el comercio. Mira, para el presidente Barack Obama, bueno, se comentaba en los pasillos de la Casa Blanca
momentos antes de iniciarse esta sesión donde Cuba presenta este documento. El documento que Cuba presenta molestó, irritó a la actual administración de los Estados Unidos porque no entra en consideraciones de que han cambiado los tiempos y que ya hay un restablecimiento de relaciones entre ambas naciones. Por lo tanto, el discurso tenía que haber cambiado, el planteo tenía que haber sido más atenuado, un más político, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, el que redactó el documento, que no me cabe la menor duda que fue por orientación de Raúl Castro, porque Bruno Rodríguez, el canciller cubano, es un ventríloco. O sea, el que piensa que el canciller de Cuba genera por su propia mentalidad, no conoce a Cuba. Claro. O sea, ese discurso se lo dieron a él. Mira, esto es lo que tienes que leer. Como en una época, cuando yo intentaba hacer periodismo en Cuba, en un momento determinado, cuando la primera guerra en el Golfo Arábico-Pérsico, me llegó un documento del Comité Central del Partido que me dijeron, esto es lo que tienes que leer. Y yo hice lo siguiente, leí el documento, le habían tumbado 7 aviones a la aviación de los Estados Unidos en una sola jornada, y yo cogí el papel y le hice así. Y el papel no hizo lo que hizo sino que cayó así delante de la cámara, y me suspendieron un mes de trabajo por haberme mofado de aquel documento. En el caso del canciller cubano, él leyó lo que le redactó la alta jerarquía castrista en Cuba, o el propio Raúl Castro, que fue quien redactó el documento, fue quien orientó qué es lo que había que decir. En primer lugar, el embargo está codificado, o sea, lo puede levantar única y exclusivamente el Congreso de los Estados Unidos. Y Barack Obama ya tiene un montón de problemas con el Congreso de los Estados Unidos por órdenes ejecutivas. No le puede echar más gasolina al fuego el señor Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. Y tampoco puede ir en contra de una legislación que ha sido presentada por su propio país, porque sería absurdo. Pero sin embargo, como te decía, se comentaba en los pasillos de la Casa Blanca que podía abstenerse. O sea, que podía abstenerse Estados Unidos, lo que hubiera sido una posición sumamente interesante. Pero Cuba no se lo permitió por el discurso agresivo. Claro. Entonces, al tener este propio discurso, le da el argumento a la Casa Blanca de decir, bueno, si usted va a pronunciar este tipo de discurso en Naciones Unidas, yo voy de nuevo a votar a favor del embargo como lo hizo Israel. Pero esto no, desde mi punto de vista, no cambia en lo absoluto nada, absolutamente nada. En primer lugar, porque Naciones Unidas, desde mi punto de vista, está envejecida. En tercer lugar, porque Naciones Unidas sencillamente propone temas, pero no tiene poder de mandato. Por lo tanto, la política exterior de Estados Unidos, con la inmensa cantidad de errores que se han cometido en los últimos años con esta administración, no tiene ningún tipo de conexión, no es vinculante con disposiciones de Naciones Unidas. Y, para muestra un botón, como te decía cuando comenzamos el programa, está La Habana repleta de turistas norteamericanos, grandes celebridades del mundo farandulesco y cultural de los Estados Unidos, yendo ahí a hacerse videos y retratándose, yendo grandes personalidades del mundo político, no solamente ejecutivos del propio Departamento de Estado, de la propia Casa Blanca, sino por otra parte, legisladores, senadores, siguen visitando Cuba. Evidentemente continúa el acercamiento y continúa la propuesta. Y esto que ocurrió en Naciones Unidas, para el que se quiera creer que se acabó la luna de miel, bueno, yo lo catalogo de ingenuo porque me parece que de que se acabó nada. Lo que pasa en Naciones Unidas como en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda. Y lo que pasa en Naciones Unidas, cuando salen de allí, no tuvo trascendencia. Ahí está, eso es muy cierto. Bueno, vamos a ir a la pausa y te voy a proponer cambiar de tema. Hoy los dos temas han sido medio controvertidos, porque este tema del embargo divide a las peñas, al menos en esta ciudad de Miami, donde tú sabes que la política es el deporte nacional. Pero hay otro tema que está subyacente en la sociedad norteamericana, que es el tema del racismo. Y continúan sucediendo una serie de issues, por decirlo como dicen los norteamericanos, que subrayan nuevamente que el racismo, más que subyacente, está a flor de piel en esta nación. Con ese tema quería regresar después de la pausa contigo. Vamos entonces a un breve corte y regresamos en minuto y medio, 2 minutos aproximadamente. En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. All Uniform Wear te ofrece su gran promoción de uniformes y te entrega 5 sets por solamente $99.99. Uniformes escolares para el sector de la salud, uniformes de mantenimiento y mucho más con la mayor calidad y excelente precio, con una veintena de tiendas y un teléfono central. 5 sets de uniformes por solamente $99.99. Una promoción única que tienes que aprovechar. 305-887-9500.
La diferencia es León. La conveniencia de farmacias en todos los centros donde nuestros pacientes tendrán sus medicinas listas después de su cita o se las entregamos en su casa gratis. La diferencia es atención personal. La diferencia es León. Qué bueno, amigos, que continúen con nosotros en sintonía a través de Canal 8 Mundo Max y este magazine informativo que usted conoce que se llama En Contacto. Cuando había invitado a mi buen amigo Julio M. Schilling, analista político, escritor, un máster en ciencias políticas, enriqueciendo nuestro espacio, a tratar un tema muy controvertido, tremendamente controvertido. Porque realmente, si somos objetivos, absolutamente objetivos, tenemos que llegar a la lamentable conclusión de que el racismo en su totalidad no ha sido superado en esta nación. Ha habido avances sustanciales. Desde la época de Martin Luther King a nuestros días, los avances han sido realmente estremecedores. Pero es un tema que queda subyacente en nuestra sociedad. Y para muestra un botón, en Carolina del Sur, hace solamente algunas horas, un policía blanco entra en un aula a petición del profesor que estaba en el aula, porque una alumna había sacado un teléfono celular. Dice la alumna que declaró que lo había sacado efectivamente, pero que lo apagó inmediatamente y lo guardó, que la profesora la quiso expulsar de la clase, que ella sintió que era injusto aquello y no tenía por qué salir del aula. Vino un policía blanco, agarró a la niña, a una adolescente, la agarró a la fuerza porque le invitó a salir y ella dijo que no, la cogió con pupitre y todo. La niña cayó al piso y él la arrastró por todo el piso de la clase y la sacó de esa forma fuera del aula. Si yo con mi hija pequeña, que ya no es tan pequeña, pero digamos que hubiera tenido la edad de esa muchachita, yo hubiera hecho eso en mi casa, y hubiera cogido a la niña y la hubiera sacado de una silla y la hubiera arrastrado por toda la clase, me hubieran quitado la custodia de la niña. Y tal vez yo estaría preso en este momento si hubiera cometido esa acción que hizo este policía, que ya tenía antecedentes de sucesos también raciales, de corte racial. Está indignada la sociedad afroamericana de Carolina del Sur y de otros lugares de Estados Unidos, y te digo con sinceridad, con toda razón. Entonces yo no sé cómo tú ves este asunto. Hay personas, incluso oí un analista político el otro día, me gusta decir las cosas con nombre y apellido, en el programa de Rodríguez Tejera, que no lo dejo de ver ni un solo día, porque realmente pienso que es uno de los mejores programas de la televisión en este momento, en este tipo de especialidad. Y Rodríguez Tejera es un brillantísimo periodista. Hubo un invitado que le echó la culpa al problema racial, que ya había sido resuelto, dijo él, en los Estados Unidos, y que la culpa la tenía el presidente Obama, porque él que había traído estos lodos nuevamente a la actualidad. Nunca se ha resuelto totalmente, desde mi punto de vista, en Estados Unidos, el problema racial. Yo no sé cómo tú lo ves. No, concuerdo plenamente en todo lo que has expresado. Si bien en todo el mundo hay alguna forma de racismo, los Estados Unidos tienen una historia de un racismo, podemos decir, institucionalizado. O sea, una experiencia bastante severa comparado a otros países, incluso en nuestro continente. Ahora bien, el argumento de que las fuerzas públicas, para poner el orden, tienen que cruzar líneas que, como tú definiste claramente, que si tú hubieras hecho eso, o si lo haría yo, o cualquier padre con un hijo, iría preso, aunque el padre tiene potestad sobre un menor, iría preso y probablemente hasta pierde la custodia, si no ponerla en riesgo del menor. ¿Cómo es que un oficial de las fuerzas públicas lo va a hacer? Yo creo que ahí es un gran fallo, y el sistema tiene que entender que cuando se trata, si fuera un joven blanco, sería el mismo problema, por la cuestión de que no se puede decir. Si un padre no puede usar ese tipo de fuerza contra un menor, tomando en cuenta que no hay ningún riesgo a la vida de nadie, o sea, las circunstancias no daban mérito a que habría que ejercer ese tipo de fuerza. Pero le tienes que añadir el factor racial, y tiene que haber una mayor sensibilidad de parte de cualquier oficial de las fuerzas públicas cuando está en una situación así, tener en cuenta todas las posibilidades, todo lo que puede ocurrir con una acción donde se está extralimitando en la fuerza. Y aparte, no, si tú me dices que el estudiante tenía un arma y estaba amenazando el resto de la clase, o tenía un cuchillo, o estaba envuelto en una acción
de violencia con los otros alumnos o con el profesor, pero no era el caso, no era el caso. Entonces, absolutamente innecesario y muy peligroso, porque es un acto irresponsable de parte del policía que pone en riesgo la vida y la propiedad de muchos en los Estados Unidos a consecuencia de motines, y no es la justificación, pero sí es la llama que encienda determinadas pasiones, da curso a determinados problemas que están subyacentes. Esto no contribuye absolutamente nada para eso. Y el presidente de los Estados Unidos no tiene nada que ver, disculpa, con eso. A pesar de que ha hecho algún tipo de comentario con acontecimientos muy locales, muy específicos, que ha hecho comentarios que tal vez no le pertenecían al Poder Ejecutivo, sino que debió haberse callado y dejar que el Poder Judicial fuera el que tomara la participación. Pero es que el presidente de los Estados Unidos también es un afroamericano. Claro. Y por lo tanto hay que tener en cuenta que también ha sufrido justamente. Él dijo, incluso el presidente en un momento determinado dijo, el que piensa que el racismo se ha acabado en Estados Unidos no conoce ciertos barrios. Y habló de Chicago, de un lugar de donde él procede. Y él ilustra esto diciendo, cuando tú vas caminando, un negro norteamericano, un afroamericano, va caminando por una calle de Chicago, tú sientes cómo los automóviles van cerrando sus locos. Y sientes crack, 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 como van cerrando los locos. Porque solamente cuando tú miras por el retrovisor que viene un afroamericano, ya tú tomas medidas de precaución. Y esto es un sentimiento interno que tenemos todos. Yo pienso que lo primero es reconocer que el problema existe y no seguirlo negando. Claro. Y no seguirlo obviando. No, ese problema quedó ya resuelto. Ese problema no existe en la sociedad norteamericana. No es verdad. Correcto. Y mira, yo concuerdo plenamente contigo en esto también. Yo creo que el presidente hay que entender que al ser, o sea, de la raza negra, pues se tiene que sentir eso más dolido. Igual que nuestros senadores y congresistas cubanos, pues se sienten más allegados cuando se toca el tema de Cuba. Eso se entiende. Es natural. Es natural. Además, lo vería demasiado extraño si el presidente pues no se expresaría de una forma más tocada por algo así. Es un tema altamente sensible, es un tema tremendamente delicado en nuestra sociedad, pero es un tema que hay que tomar por los cuernos y acabarlo de resolver de una forma y por todas, y no dándole salidas políticas, porque esta salida política de echarle la culpa al presidente de los Estados Unidos de que ha traído estos lodos en este momento a nuestra sociedad es muy frívolo realmente el análisis. Correctamente, es banalizar algo que es muy serio. Correcto. Bueno, Chile, lamentablemente me han dicho que el tiempo se nos ha acabado. El tiempo es nuestro gran dictador en este programa. Tenemos algunos compromisos, gracias a Dios, que tenemos algunos compromisos profesionales. Así que te invito, te agradezco sobre todo y te invito a estar con nosotros el próximo jueves para que sigas trayendo estos temas y analizando sobre todo temas de mucha actualidad con tu sabiduría, porque indiscutiblemente la tienes. Con mucho gusto, Daniel. Gracias a ti.